Cada época y su respectiva generación trae consigo diferentes retos en todas las áreas. Desde el ámbito educativo, vale la pena preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo incentivar la lectura de clásicos literarios en el aula? Mi nombre es Andrea Cáceres y la pregunta anterior fue la que precisamente dio inicio a mi trabajo de grado titulado Del aburrimiento al disfrute literario, una propuesta didáctica multimodal a través de diferentes representaciones del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué fue lo que se planteó? Se buscó desarrollar una secuencia didáctica para incentivar la lectura de clásicos, pero entonces surgían dos incógnitas. ¿Qué clásico literario y con cuáles estrategias se iba a lograr el objetivo? Respecto al clásico literario, se eligió la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde del escritor Robert Louis Stevenson, publicada en 1886. Por otra parte, se decidió que para lograr incentivar la lectura de dicho clásico se iban a emplear estrategias multimodales. Y el concepto de multimodalidad se tomó desde la perspectiva de Günter Kress y Van Leeuwen, donde la multimodalidad se toma como la creación de significado a partir de diferentes sistemas semióticos en contextos específicos. Entonces, cuando narramos a modo de cuento, de novela o hilo de Twitter, estamos utilizando algunos de los modos semióticos disponibles en nuestra cultura. Partimos desde un modo para crear significados dentro de una situación comunicativa específica y sin percatarnos a diario de ello, vivimos inmersos en todo un sistema del discurso donde muchas elecciones corresponden a lo culturalmente disponible o aceptado. Siendo así, los jóvenes se sirven de los recursos multimodales disponibles en la cultura para crear significado y cada uno elige cómo construir dicho significado. Por ejemplo, desde un video, un texto, una película, una imagen o la combinación de varias. En este caso, nos servimos de la teoría multimodal para trabajar con las herramientas conocidas por los estudiantes al momento de crear significado y así acercarlos a la literatura. Al incluir estrategias multimodales de lectura en el módulo didáctico, le apostamos a la combinación de imagen, texto o sonido para crear una mejor comprensión lectora. También se tomó el concepto de narración transmediática de Henry Jenkins y la narración transmediática es una historia que se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. En lugar de hablar de una única representación o modo apartada de todo lo demás, en la cultura de la convergencia se crean productos que están interconectados. La historia de Jekyll y Hyde, por ejemplo, se utilizó en la secuencia didáctica desde diferentes representaciones, como la novela gráfica, la película, el texto original y un guión teatral. Por último, el aprendizaje significativo también fue fundamental en la planeación, especialmente siguiendo la premisa de la importancia del conocimiento previo de los estudiantes para crear conocimientos nuevos y la cuestión de generar aprendizajes que perduren a través del tiempo y no sean solo superficiales o memorísticos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se llevaron a cabo 5 encuentros presenciales de la secuencia didáctica titulada Del aburrimiento al disfrute literario en la jornada de la mañana. Cada una de estas sesiones siempre tuvo 3 momentos: el antes de la lectura, donde se buscaba generar interés en el tema del día o recapitular lo que se llevaba hasta el momento; el durante, que era el momento de lectura de algunas de las representaciones; y por último, el espacio dedicado a la tira cómica, donde se ponían en práctica los temas del día. Entre los temas que se trabajaron teníamos el género, el espacio-tiempo, la construcción de personajes y la figura de narrador.
A lo largo de la secuencia didáctica se desarrolló una tira cómica donde los estudiantes debían combinar algún fragmento de la historia original de la novela de Jekyll y Hyde con su propia creación, desde la creación de un personaje hasta la elección de espacio, diálogos y ensamblaje de la historia. Fue todo un proceso guiado en clase con ayuda de la maestra y conversación continua con los estudiantes. Esta experiencia sirvió para comprender que en la actualidad los estudiantes se acercan a la información y crean significado desde diferentes sistemas semióticos, y esto se ve reflejado en sus procesos de aprendizaje. Cuando un producto contiene diferentes sistemas semióticos, los estudiantes comprenden mejor y sienten mayor interés por la lectura, mientras que la ausencia de imágenes crea mayor dificultad lectora. Además, quedó claro que incluir estrategias multimodales le brinda a los estudiantes múltiples herramientas para derribar la distancia entre el canon literario y el mundo contemporáneo. Por último, cuando le abrimos la puerta a los estudiantes para que también sean consumidores activos que cuestionan, difunden, recrean y producen a partir de la novela clásica o sus diferentes versiones, fomentamos la literatura en ámbitos escolares. Por último, fue notorio que la tira cómica, las correcciones a sus trabajos y la socialización de los mismos mantuvo motivado al grupo porque se sentían parte del proceso de aprendizaje y no simples espectadores. Gracias por su atención. Esta fue una pequeña muestra de lo que fue mi trabajo de grado y lo que sirve también como un ejemplo de cómo podemos apropiarnos de las problemáticas que existen en la actualidad dentro del aula y cómo incluir en ellas la literatura.